Buenas, buenas. ¿Cómo andan? Bueno, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Ahí va. Ay, chicos, entré en calor. Bueno. Ahí Hola. Hola, ¿cómo andas? ahí estamos, muy bien que están todos ahí. Estamos acá en la clase, ¿cómo andan? Muy bien, ahí me gusta que se vayan. También me estás prendiendo el micrófono, así es más llevadero para todos. Bueno, chicos, ¿cómo anduvieron? ¿Alguna duda de la clase pasada? ¿Algo que me quieran preguntar? ¿No? ¿Seguros? Bueno, ahí mientras se me va abriendo el archivo, ¿sí? Les voy contando, la clase pasada, recuerdan, vimos bastante lo que era, en sí, fue un poco más aburrido al principio con definiciones de nutrición y demás, estuvimos viendo un poco como el equilibrio de lo que sería una alimentación saludable, y yo la clase pasada le nombré lo que eran los nutrientes en sí, que los habíamos dividido en dos grupos. Habíamos dicho que estaban por un lado los macronutrientes y por otro lado los micronutrientes, ¿sí? Y dentro de lo que eran los macronutrientes teníamos tres, que son los que todo el mundo conoce, que son los hidratos de carbono, las proteínas y las grasas. Hoy en particular quiero que hablemos de cada uno de ellos, la función que cumplen, las recomendaciones de cada uno, ¿sí? Dónde los encontramos, en qué alimentos los encontramos. Ya igual la clase pasada estuvimos viendo que de que a veces no hay un único alimento que tenga un solo macronutriente, como que la mayoría de los alimentos tienen como mezcla, pero siempre hay alguno que predomina más que otro, ¿sí? Y hoy básicamente vamos a hablar de las recomendaciones nutricionales, o sea, de los requerimientos de cada uno de estos macronutrientes, pero para la población como en general. Después vamos a ir viendo más en otras clases, más la recomendación de estos macronutrientes, pero adaptados a lo que es la actividad física o el deporte, ¿sí? Pero igual está bueno que sepan las recomendaciones generales como para todos y que ya se los pueden ir también aplicando en ustedes mismos si quieren o ir viendo por lo menos si se acercan a esa recomendación, ¿sí? Uf, chicos, mi compu está más lenta que nunca, ¿eh? Ya se está cargando. Pero bueno, a ver, ¿quién se anima? De paso, los hago participar a ustedes. Si yo digo hidratos de carbono, ¿qué se les viene a la cabeza? ¿O en qué alimentos podemos encontrar los hidratos de carbono? A ver si alguno se anima. O las En las proteínas, pastas. algún macronutriente que sepan. ¿Estás? ¿Cómo va? Harina, ¿Cómo? harinas, Muy pastas, bien, exacto. arroz, Tal cual, perfecto. El pan, todos los derivados también, por ejemplo, todo lo que tenga eh, harina, después a la larga va a también ser un hidrato de carbono, ¿sí? Esperen que ahí va, ya les comparto. Vamos. Ay, chicos, por favor. Ahí estamos. Esperen que ahí agarrando. Bien, bien, bien. Bueno, entonces, vamos a arrancar con el primer grupo de los macronutrientes, que son los hidratos de carbono, ¿sí? Tuki, tuki, tuki. Les juro que mi computadora venía andando súper, no sé qué le pasa hoy. Bueno, así como súper no sé, pero venía andando bien. A ver, hidratos de carbono. Bueno, decís qué son los hidratos de carbono. Antes que nada, debemos saber que tenemos varias formas de llamar los hidratos de carbono. Puede ser hidrato de carbono, carbohidratos, glúcidos, almidones, azúcares. ¿Sí? A veces uno lo puede llamar de distintas formas, pero a la larga es todo como lo mismo. ¿Sí? No sé hasta dónde me escucharon. Estamos hablando de los hidratos de carbono. Les dije que era la principal fuente de energía para nuestro cuerpo. ¿Sí? Y lo que debemos saber es que los distintos azúcares forman, o las distintas moléculas de azúcar, forman los distintos hidratos de carbono, ¿sí? Y según la cantidad de moléculas que tengan esos hidratos de carbono, es que vamos a poder clasificar a esos mismos hidratos, ¿sí? En sí, la unidad más simple de hidrato de carbono es la de los que se llaman monosacáridos, ¿sí? Los monosacáridos es la forma más simple de glúcidos porque no se puede hidrolizar a una partícula más pequeña. A este grupo, por ejemplo, pertenece la glucosa, que no se puede hidrolizar algo más pequeño, al igual que lo que es la fructosa, que es el azúcar de la fruta, ¿sí? Esos son ejemplos de monosacáridos. Después tenemos lo que se llaman los disacáridos, que se van a formar por la unión de dos monosacáridos, ¿sí? Están formados por esos dos, y acá en este grupo va a entrar, por ejemplo, la sacarosa,
que es lo que es el azúcar de mesa común que uno conoce, ¿sí? Entonces, dos moléculas de glucosa forman, por ejemplo, la sacarosa, ¿sí? Te iba a preguntar si tanto los monosacáridos como los bisacáridos también forman parte, digamos, de unidad simple, o solo son los Sí, monosacáridos. ahora vamos a ver que tal cual, los podemos clasificar a los hidratos en simples y complejos. Los mono y disacáridos son simples y el resto son complejos, ¿sí? Bien, bueno, ahí yo le voy diciendo a Valen cuándo pasar las diapositivas, así no hago lío y no trato de que la compu se quede ahí como está. En sí, bueno, ya les había dicho que los hidratos, rebobino, son la principal fuente de energía para el músculo, ¿sí? Y esto también creo que les dije en la clase pasada, pero básicamente nuestro organismo necesita que sea una mínima cantidad de hidratos de carbono para poder sobrevivir, porque nuestro cerebro y nuestro sistema nervioso usan como única fuente de energía la glucosa. Después el organismo es sabio y para hacer actividad física, lo ideal es que esté la glucosa, pero si no está, tiene como otras fuentes como el músculo para poder obtener esa fuente de energía. Pero nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso no, así que sí o sí nuestro cuerpo necesita 150 gramos de hidrato de carbono mínimo en su día. ¿Sí? Esas personas que hacen más bien dietas proteicas o esas dietas, la famosa dieta keto, la realidad es que tiene que tener que ser esa mínima cantidad de hidratos de carbono, porque si no, si nuestro cerebro no funciona, estamos en súper problemas. ¿Sí? Y después, nuestro hígado y nuestro músculo también necesitan del hidrato de carbono, porque lo van a almacenar en una forma que se llama glucógeno, en la cual después sí va a ser transformado en glucosa cuando nuestro cuerpo necesita energía, ¿sí? Y eso, por eso, en sí diría que la glucosa es el combustible, es la nafta que le da a nuestro organismo para hacer todas nuestras actividades, pensar, respirar, dormir, hacer actividad física, porque es la fuente más rápida y económica para el hombre. O sea, si por ejemplo mi cuerpo tiene que recurrir al músculo para obtener energía, le va a significar un esfuerzo bastante grande. En cambio la glucosa viene directo de sangre, entonces como mucho, el proceso es mucho más rápido, ¿sí? Bien, la que sigue. Sí, Dijiste que el cerebro necesitaba 150 gramos de carbohidratos de para glucosa, poder funcionar. exacto, de glucosa, De glucosa. por día, digamos, Bien. ¿sí? ¿Y cómo hacen los que hacen la dieta keto que no producen, no Que en consumen realidad, casi nada de carbohidratos? no, es que en realidad esto que les decía hace un rato, o sea, como, no sé si se llegó a escuchar, todos los alimentos tienen mezcla en realidad. Cuando ellos, no sé, una fuente de proteína puede ser, por ejemplo, los lácteos. Los lácteos tienen igual algo de hidrato de carbono. Tienen más proteína y poca grasa, pero tienen algo de hidrato. Entonces, la verdura es lo mismo, tiene poquito, pero tiene hidrato. Entonces, a la larga, igual de alguna forma u otra, llegan, aunque sea ese mínimo, o se tienen que asegurar de llegar. ¿Sí? Bien. Vuelvo a repetir eso que volví para atrás, entonces ahora vuelvo con esto de la clasificación. Les decía que la unidad más simple es una única molécula, que es el monosacárido, que acá entraba, por ejemplo, la glucosa, la fructosa, ¿sí? Y si unimos dos monosacáridos, obtenemos los disacáridos, que están formados por dos monos, ¿sí? Y acá pertenece el azúcar de mesa, que es la sacarosa, la lactosa, que es el azúcar de la leche, y la maltosa, que se produce por fermentación de la cebada. Acá está mal, esto lo voy a corregir en el nuevo Power, pero no lo tiene el nuevo Power en el celu, pero la fructosa va en el mono, ¿sí? No es un disacárido, sino que es un mono. Si nosotros seguimos juntando moléculas, o mejor dicho, seguimos juntando monosacáridos, si tenemos una unión de 3 o 9 monos, se forman los oligosacáridos. Y si sigo subiendo moléculas, si son más de 10, formamos los polisacáridos, ¿sí? Que corresponden acá a este grupo, por ejemplo, que se llama el almidón propiamente dicho, la fibra, que vamos a ver también un poco bien qué es, y el glucógeno, que el glucógeno también les fui adelantando, pero es la forma en la cual la glucosa forma varias cadenas más pesadas, más largas, y se va a acumular esa glucosa en el hígado y en el músculo. O sea, cuando una que se va a almacenar, en realidad como se une, termina formando el glucógeno. Y cuando nuestro cuerpo necesita energía, va a ir sacando esas unidades para obtener glucosa. ¿Sí? Así que, según la cantidad de monosacáridos que formen estas moléculas, que podemos clasificarlo en mono, disacárido, oligosacárido o polisacárido. Seguimos una diapositiva más. Ahí va. Gracias a esta clasificación que les decía recién, también podemos clasificar a los hidratos de carbono en lo que serían simples o complejos, ¿sí?
Justamente lo que los va a diferenciar si son simples o complejos, o lo que va a diferenciar un hidrato de carbono, es la estructura química de ese alimento que contiene estos distintos hidratos de carbono, y la rapidez con la cual se digieren y se absorbe el azúcar o la glucosa que me aporta ese hidrato de carbono, ¿sí? Cuanto más rápido se absorbe y más pequeña es la molécula, va a ser un hidrato de carbono simple. Si tarda más en digerirse, va a ser un hidrato complejo. Por eso, básicamente, volviendo a la clasificación de recién, vamos a hablar de que los hidratos de carbono simples son aquellos que tienen una o dos moléculas, o sea, por ende son los mono y disacáridos. En cambio, los hidratos de carbono complejos son los que tienen 3 o más, o sea, son los oligo y los polisacáridos, ¿sí? ¿Seguimos? ¿Una más? Bien, y acá está como este dibujito para que sea más simple. Les decía, monosacáridos, por ejemplo, es la glucosa, la fructosa y la galactosa. Y fíjense ahí por los colorcitos en sí, que por ejemplo la maltosa, que es un di, está formada por 2 de glucosa. La sacarosa se forma por la unión de una glucosa más una fructosa, forman el azúcar. Y si yo uno una molécula de glucosa con otra de galactosa, se forma lo que es la lactosa, que es el azúcar de la leche, ¿sí? Y estos son los hidratos simples, ¿sí? Se digieren bastante rápido. En el caso, por ejemplo, de la fructosa, vamos a ver, o la fruta, que tiene el azúcar propia de la fruta, la realidad es que también tiene mucha fibra. Entonces, si bien se digiere rápido por un lado, no lo clasificamos 100% en azúcar simple. Si yo me como, o me tomo, mejor dicho, el jugo de una naranja, sí va a ser puro hidrato simple. Pero si yo me como la fruta entera, ¿sí? Va a ser más, no sé si complejo, pero no va a ser tan simple, ¿sí? Y si la como con cáscara, no la naranja, pero como una manzana con cáscara, ahí va a ser compleja porque tiene fibra. ¿Se entiende? De hecho, varios hidratos de carbono tienen mezcla de simple con complejo. Ahora lo vamos a ir viendo, ¿sí? Los carbohidratos complejos, ya les dije, de 3 a más. O sea, acá entran los oligos y los polisacáridos, y dentro de los poli tenemos el glucógeno, el almidón y la fibra. Seguimos una más. Entonces, hidratos simples, ¿sí? Les decía que son los que se descomponen rápidamente por el cuerpo y son usados rápidamente por nuestro organismo. En general el músculo suele recurrir, o muchas veces necesita este hidrato simple, ¿sí? O sea, a veces por tema de salud no se recomienda para todo el mundo tanto azúcar, pero para el músculo a veces es un gran aliado a la hora de la actividad física, ¿sí? Al menos antes de hacer actividad física, no en cualquier momento del día, pero antes de hacer actividad física sí. ¿Y dónde encontramos los azúcares simples? Principalmente en el azúcar de mesa, en lo que es la sacarosa, esto que les decía, como en los alimentos que tienen alta concentración de azúcar, como ser, por ejemplo, una mermelada o un dulce de membrillo, el dulce de leche, el chocolate también que tiene azúcar, obviamente lo va a tener, golosinas, no sé, tipo caramelos, chupetines, ¿sí? La leche y sus derivados, porque la leche termina siendo también un hidrato simple, los almíbares o jugos y gaseosas, obviamente las versiones comunes y el light en general, cuando son 0 no tienen calorías porque no tienen azúcares, pero bueno, algunos pueden decir light y pueden tener un poquito de azúcar, así que entrarían acá. Y las frutas mismas también. El tema de la fruta va a estar ahí la diferencia, que se puede comer la fruta, no es lo mismo que el azúcar, porque es mucho más saludable, porque también tiene vitaminas y minerales que el azúcar propiamente dicha no lo tiene, ¿sí? Es como mucho mejor la fruta. Eso en cuanto a los hidratos simples, se absorben rápido, son una fuente de energía rápida para el organismo, pero hay que tener cuidado porque a nivel salud no es lo que más se recomienda, o excedernos en el consumo de azúcar, porque pueden también traer problemas por exceso de azúcar que hacen que suba la glucosa en sangre a la larga, que puede producir a la larga una diabetes. Y de hecho las personas diabéticas lo que tienen que tratar de evitar es justamente este hidrato de carbono simple, ¿sí? Seguimos uno más, así vemos lo que son los complejos, que ya les fui diciendo esto, que son los que están formados por más cadenas, ¿sí? Y más que todo, lo que diferencia los simples es que tardan mucho más en digerirse. Nuestro organismo tarda, por un lado, tarda más en digerirlo en el estómago, y después tarda mucho más en llegar a sangre, o sea, glucosa que produce este hidrato de carbono, ¿sí? Ese hidrato, así que siempre a la larga va a aportar glucosa, pasa que lo va a hacer de forma más simple. Acá entra el glucógeno, que ya les hablamos, era la forma en la cual el hombre almacena la glucosa en el hígado y en el músculo, y después están los almidones. Así como el hombre acumula y el animal
digamos, forman el glucógeno. En las plantas, ese hidrato de carbono, en el reino vegetal, se llama almidón. Entonces, la papa, la batata, el choclo, los garbanzos, los porotos, las harinas, todo lo que son los cereales, me aportan almidones, ¿sí? Que es la forma del hidrato de carbono. Y el tema también, a diferencia de los hidratos de carbono simples, de la mayoría de los hidratos simples, porque acá también contamos más vitaminas, minerales y fibra, ¿sí? Seguimos una más. Acá fíjense que les dejo como un cuadrito, que ahí les iba diciendo, pero alimentos ricos en fibra, o mejor dicho, en almidones o hidratos complejos, el arroz, el maíz, la quinoa, el salvado de avena o de trigo, el centeno, la avena instantánea o la común, todo lo que sean legumbres como lentejas, porotos, garbanzos, ¿sí? La banana, la batata, la palta, los panes y todos sus derivados, ¿sí? Todos estos son hidratos de carbono complejos. Si nosotros elegimos, acá no importa si es integral o no, si nosotros buscamos una opción integral, van a ser aún más complejos, nuestro organismo va a tardar más en digerirlos, pero la harina no es igual que el azúcar, ¿se entiende? ¿Alguien me va a preguntar algo? Ah, ok. ¿Vamos bien hasta acá? Bien. Y ahí yo les nombré la fibra. ¿Qué es la fibra? ¿Sí? La fibra sí es la suma de lo que llaman polisacáridos, que en general no pueden ser digeridos por lo que son las secreciones de nuestro tubo digestivo. O sea, nuestras enzimas no pueden digerir ese hidrato de carbono. Y eso, a la larga, termina siendo beneficioso para nuestro organismo, porque estos polisacáridos que no son digeridos por nuestro organismo tienen la capacidad de tener agua durante el proceso digestivo, entonces ayudan mucho a regular, por un lado, el apetito, porque provocan sensación de saciedad. Hace que, por ejemplo, si yo consumo un alimento integral que tiene fibra, ¿sí? Va a hacer que ese alimento, mi estómago tarde mucho más en digerirlo. Entonces, eso a la larga me provoca más saciedad. Y por eso se dice que puede ayudar a controlar, regular el peso corporal. Porque si yo tengo más saciedad, voy a comer un poco menos. Por otro lado, también esta fibra tiene la capacidad de mejorar el funcionamiento del intestino grueso, porque va a favorecer más que todo lo que es su motilidad, o sea, va a formar, digamos, lo que es la materia fecal, y va a hacer que esa materia fecal, digamos, haga que eliminemos más rápido y mejor los desechos tóxicos que vamos a eliminar por esa materia fecal. De hecho, básicamente la fibra lo que va a ayudar es a regularizar ese tránsito intestinal, ¿sí? Más que todo para las personas que tienen constipación, obviamente se les recomienda consumir alimentos con fibra, o sea, se nos recomienda a todos, pero más que todas esas personas, porque en sí, lamentablemente la materia fecal es eso, es desecho tóxico. Entonces, si la persona no va regularmente de cuerpo, esa materia tóxica permanece más tiempo en nuestro intestino y por ende está asociado capaz también a mayor grado de toxicidad, que a la larga puede producir algún tipo de cáncer de colon, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, es mejor que esa fibra esté presente en todo el mundo, y por eso es que corrige el estreñimiento y protege contra ciertos cánceres digestivos. A su vez, también la fibra o el consumo de fibra nos va a ayudar a prevenir o tratar lo que es la inflamación de los divertículos intestinales, va también a ayudar en lo que es ciertas enfermedades cardiovasculares, como la hipertensión, ¿sí? Porque va a ayudar a regular también lo que es el colesterol. También es fundamental la fibra en las personas diabéticas, porque también eso hace que cuando consuman un hidrato de carbono, ese hidrato de carbono también tarde más en aparecer en sangre, como les decía hace un ratito, entonces es mucho más beneficioso para que no se produzcan picos de hiperglucemia, ¿sí? Así que son varios los beneficios que trae la fibra, así que se recomienda aumentar su consumo, ¿sí? Seguimos una más, porque a la fibra las podemos clasificar en dos grupos, en verdad. Tenemos dos tipos de fibra, la fibra soluble y la fibra insoluble. La soluble es aquella que tiene la capacidad de retener agua durante el proceso digestivo, ¿sí? Entonces, esa es la que va a tener más esa función de poder retardar esa digestión. Y a su vez también va a tener la función de regular lo que es el azúcar en sangre, va a hacer que también se dificulte o se disminuya la absorción del colesterol, que nosotros también podemos llegar a consumir en la misma comida o en algún momento del día, ¿sí? Y este tipo de fibra soluble la encontramos en la cebada, en las lentejas, en la avena, en las nueces, y algunas frutas y verduras, principalmente aquellas que son cocidas, ¿sí? En cambio, las fibras insolubles son las que no se disuelven en agua, pero
tienen más la capacidad de acelerar el tránsito intestinal porque son las encargadas de darle volumen a las heces. Y acá encontramos, por ejemplo, el salvado de trigo y en otras verduras, más que todos, las verduras crudas, ¿sí? Entonces, de hecho, está bueno consumir ambos tipos de fibra, tanto soluble como insoluble, porque una tiene más la capacidad de retener el agua y la otra de formar más la materia fecal. Entonces está bueno consumir ambas. Por eso también a veces, no sé, se recomienda consumir en una comida verduras crudas y en la otra cocida, ¿sí? Más allá que también cuando es cruda conserva más las vitaminas y minerales, está bueno ir mechando entre crudas y cocidas, ¿sí? Y por ende, por eso, se recomienda igual el aumento de total de fibra, y se recomienda entre 30 y 35 gramos de fibra por día, e idealmente acompañarlo con bastante cantidad de líquido, para que tenga más esta capacidad de tener todas estas funciones, ¿sí? No me sirve solo la fibra, tiene que ir acompañada con agua, así que aumentar el consumo de fibra, y por eso acá básicamente les diría que la fibra está en todo lo que serían, digamos, por ejemplo, si yo tengo el trigo, por ejemplo, para hacer harina, la harina integral tiene toda la cáscara y demás, entonces siempre que en las cáscaras de los alimentos encontramos toda esa fibra, ya sea la cáscara de la harina, en las verduras y las frutas también, en las cáscaras es donde más fibra hay, y por ende también esa cáscara tiene más vitaminas, minerales, así que bueno, nada, no es que tenemos que comer todo con cáscara, pero también está bueno ir mechando y a veces consumir la verdura, o mejor dicho, la fruta con cáscara, otras sin cáscara, ¿sí? Y después estos alimentos que les ponía acá, las lentejas, la avena, el trigo burgol, por ejemplo, también, todos los que son los salvados, bueno, la fruta y la verdura, todo eso son alimentos altos en fibra, así que está bueno consumirlos diariamente, ¿sí? Pero recuerden cuál sigue siendo un hidrato de carbono, ¿sí? Bien, seguimos, ahí vimos esa clasificación, ahora vamos a meternos en lo que son las funciones de los hidratos. Básicamente, lo vuelvo a repetir, la principal función de los hidratos es dar energía a nuestro organismo. ¿Se acuerdan que en la clase pasada hemos visto como ese gráfico de torta y dijimos que los hidratos tenían que estar formando idealmente entre un 50 al 60% de nuestra ingesta diaria, de las calorías totales que yo tengo que consumir, idealmente ese porcentaje. Porque aportan 4 kilocalorías por gramo. Una vez que nuestro cuerpo, digamos, cubre las necesidades energéticas, después también hay una parte que se va a ir repartiendo, o sea, una parte sirve como glucosa para energía rápida, y otra parte de nuestro cuerpo la va a ir almacenando como glucógeno en el hígado y en el músculo, y el resto sí, se va a ir a acumular, el exceso de hidrato de carbono, digamos, se puede irse a acumular como exceso de grasa, o sea, se va a ir a acumular como tejido adiposo, ¿sí? De acá viene un poco ese mito de que los hidratos engordan, ¿sí? Pero el tema es que si, digamos, se va a ver más, por un lado, esa grasita es necesaria porque nuestro cuerpo lo necesita como reserva energética, pero más allá de eso, lo que se va a acumular como grasita va a ser el exceso de hidrato. Y acá, ojo, porque no es solo el hidrato de carbono el que se va a acumular. Las calorías o cualquier grupo de alimentos que nosotros consumamos en exceso se va a acumular como grasa. Si yo como grasa en exceso, se va a acumular en forma de tejido adiposo. Si yo consumo también proteínas, o sea, las calorías vienen de las proteínas en exceso, también el exceso va a ir a acumular en forma de tejido adiposo. ¿Sí? Nuestro organismo sabe cómo acumular esa energía, así que ahí te digo un poco que es más mito esto de que el hidrato es el único culpable. La realidad es que no, hay que controlar la porción, obvio, pero más en exceso, ¿sí? Por otro lado, el hidrato también cumple la función de ahorrar proteína. ¿Por qué? Pues yo, un plan muy restringido en calorías, un plan que se llama muy hipoproteico, ¿sí? Donde hay una deficiencia calórica. No tengo hidratos de carbono suficientes, lo que va a hacer mi cuerpo es recurrir al músculo, o sea, los bloques musculares para obtener energía. Entonces, está bueno que haya una cantidad suficiente de hidratos para que mi cuerpo ahorre proteínas que tienen más bien una función plástica, que tienen que cumplir otra función y no como aporte directo de energía, ¿sí? Seguimos una más. Bien, a su vez también los hidratos tienen la función de poder regular el metabolismo de las grasas, se dice, porque en realidad cuando nosotros consumimos muy poquitos hidratos de carbono, ¿sí? Puede producirse algo, se empieza a producir algo que se llaman cuerpos cetónicos, porque las grasas se empiezan a oxidar de forma inadecuada, entonces ahí
se produce un proceso intermedio, no se produce todo el ciclo de oxidación de las grasas, y ahí se empiezan a acumular cuerpos cetónicos en sangre, que eso también puede hacerle muy mal a nuestro organismo, ¿sí? Hay dietas proteicas muy estrictas que en cierta forma logran este estado que se llama cetosis, que hasta cierta cantidad, si yo le doy esos 150 gramos de hidrato de carbono como mínimo, se van a producir esta cetosis, pero no le va a hacer mal a mi cerebro. Si yo me excedo por demás, a la larga le estoy haciendo mal a mi cuerpo también, y esos cuerpos cetónicos pueden empezar a aparecer, a elevarse mucho más, y ya ahí estamos hablando de un problema muy grave, ¿sí? Así que hay que siempre consumir también esa mínima cantidad de hidratos por esto de evitar la cetosis. También los hidratos en menor medida cumplen una función estructural, porque hay pequeños, una pequeña parte del peso de nuestro organismo se va a encontrar en forma de ciertos compuestos que regulan el metabolismo, como un ácido llamado ácido glucurónico, que cumple más bien una función de detoxificación. O sea, nada, son partículas pequeñas que tienen hidratos, que no son, digamos, son pequeñas porciones, ocupan poco espacio, pero que son igual de importantes para que mi organismo funcione correctamente, ¿sí? Y esta última función, que está acá abajo de todo, dice que los hidratos aportan sabor y textura a las comidas y bebidas. Claro, acá ya no es tanto dentro de lo que es nuestro organismo, pero el hidrato de carbono dentro de los alimentos son los que hacen esto justamente. Son lo que hacen que sea como más rica la comida, ¿sí? Y ni hablar que en la hora de la industria alimenticia, además que todo de las fábricas de alimentos y demás, lo reusan distintos tipos de almidones, espesantes y cosas para comidas y distintas bebidas, ¿sí? Bien, vamos una más, que acá les muestro un cuadrito del contenido de carbohidratos en algunos alimentos, ¿sí? Fíjense que ahí tienen, por ejemplo, la primera parte es de polisacáridos, arroz, harina, galletitas, legumbres, pan. El segundo renglón, digamos, es donde tienen polisacáridos mezclados con azúcares, porque por eso a veces cuando nosotros empezamos a mezclar comida o alimentos, ahí es donde también podemos surgir, y tenemos hidratos simples y complejos en un mismo alimento. Una factura, media luna, tiene harina, pero también tiene el azúcar. Entonces simple con complejo a la vez. Y bueno, el monodisacárido ya habíamos estado viendo algunos, pero dijimos el azúcar. La miel también, la miel no deja de ser un azúcar simple, un hidrato simple. Es un poco más saludable que el azúcar, pero sigue siendo hidrato simple, así que también, ahí siempre digo que atentis, hay que controlar la cantidad de miel que se consume. Muchas veces me vienen al consultorio y me dicen esto de que, ay, pero es mucho más saludable. Sí, es saludable, pero no es sinónimo de light, ¿sí? Pero bueno, bien. ¿Alguna duda hasta acá? Bien. Requerimiento de hidrato de carbono. ¿Cuál es la cantidad diaria de hidrato de carbono que necesitamos? Les adelanté hace un ratito, pero recuerden que se recomienda que dentro de nuestro valor calórico total, si por ejemplo yo requiero 2000 kilocalorías, ¿sí? Entre el 50 al 60% de esas 2000 kilocalorías deberían provenir de los hidratos de carbono. Acá también, un poco como les decía la clase pasada, uno puede jugar con ese porcentaje según lo que querramos lograr. Si yo estoy en un plan de descenso de peso, capaz voy a ir más hacia el 50% de hidrato de carbono. Si hago mucha actividad física, y más bien una actividad física aeróbica, capaz me puedo ir más hacia el 60%. ¿Sí? O si tengo que mantener peso, en un 55%. Se puede ir jugando con estos porcentajes según también un poco el objetivo nutricional. O se pueden reducir a un 40, 45%, pero no, a mi gusto no les recomiendo que se vayan mucho más para abajo, ¿sí? Y dentro de estos hidratos de carbono, o mejor dicho, dentro de este 50-60%, lo ideal es que la mayor parte venga de los hidratos complejos, o sea, de los oligo o polisacáridos, ¿sí? Y en menor medida de los mono y disacáridos. De hecho, hay una ingesta límite de azúcares que lo ideal es que no vaya más del 10 al 20% de la ingesta total diaria, ¿sí? Y si es menos, mejor también. Y acá está esto que les dije antes, que lo ideal es que si haya igual una ingesta mínima de hidratos de carbono de 150 para el cerebro y para el sistema nervioso, ¿sí? Eso es como mínimo. Después seguramente hacer un poco más dentro del requerimiento energético. Por ejemplo, esperen que voy a hacer un cálculo, a ver si no quiero decir cualquiera, pero si hagamos una regla de 3, si el 100% son 2000 kilocalorías, ¿sí? Mejor no, vamos a ver, si el 100% son 2000 kilocalorías, vamos a hacer el 50 por 2000, que son 1000, digo. Sí, más o menos decir eso, 250 gramos, porque yo les estoy hablando que un mínimo son 150.
en una dieta promedio de 2.000 kilocalorías se recomienda más o menos 250, ese 50% sería 250 a 300 gramos de hidrato de carbono. ¿Sí? Fíjense que hay una amplia diferencia, es el doble. Pero bueno, ¿se entendió hidrato de carbono? ¿Alguna duda? Creo que sí me hicieron... Ahí me preguntan que si es un deporte donde se recorre más de 50 kilómetros, se gasta unas 2.500 a 4.000 kilocalorías. A ver si me abre el chat. Ahí. Bueno, ahí creo que lo están viendo todos. Si se hace un deporte donde se recorre más de 50 kilómetros y se gasta unas 2.500 a 4.000 kilocalorías, ¿cuánto se recomienda en porcentaje? Lo vamos a ver mejor en la clase de deporte, porque a veces en deporte no hablamos tanto de porcentaje, sino de gramos por kilo de peso, ¿sí? Pero yo me iría más hacia un 60%, por ejemplo, ¿sí? Porque en carreras de larga distancia, donde predomina la parte aeróbica, el hidrato es fundamental, entonces 60% estaría acorde. Pero después lo vamos a ver mejor más adelante. Bien, seguimos entonces, si no hay dudas de hidrato de carbono, vamos con las proteínas, ¿sí? Con respecto a los hidratos de carbono, sí, perdón, ¿sí? Decime. ¿Nos van a explicar cómo sacar las medidas? Porque vos hablás de un 50 o un 60% de hidrato de carbono, pero ¿cómo sabemos cuál es ese 50, 60 o 40? ¿Eso lo vamos a ver más adelante? Sí, vamos a hacer ejercicios prácticos y vamos a intentar. Es difícil a veces poder como transmitir todo porque es muy variable y voy a tratar de darles como ejemplos para que lo tengan en cuenta. Sí, por lo menos para saber cómo calcularlo más o menos, ¿sí? Pero voy a tenerlo en cuenta para tratar de explicárselos en algún momento, por lo menos, o tener, aunque sean 3 o 4 ítems para tenerlo en cuenta, ¿sí? Igual Perfecto, cuando veamos sí, más no de me quiero deporte van a adelantar entender por mejor. eso. Exacto. No Sí. me quiero adelantar por esa pregunta. Perfecto. Porque, mira, ni yo te puedo llegar a un porcentaje, por decirlo, porque depende mucho de cada persona, y no me acuerdo si ustedes se los dije, porque me mareo con otra clase que también estoy dando, pero hay como una gran diferencia entre lo que es lo teórico y entre lo que es lo real. Porque, por ejemplo, yo puedo calcular una fórmula, ¿no? Digo, lo ideal para esta persona es un 50%, pero capaz la persona está consumiendo, no sé, por ser exagerada, un 80% de hidrato de carbono, entonces no me importa el 50, se lo voy bajando de a poquito, y capaz que esa persona igual ya un 60 va a estar perfecto, ¿sí? Y lo mismo pasa en deporte, porque a veces capaz hay personas que les doy por demás y hay que bajarlo porque después en la realidad le cuesta mucho llevarlo a la práctica, o viceversa. Entonces como que son cálculos estimativos, no hay que volverse locos tampoco, ¿sí? Pero bueno, vamos a ir viéndolo. Bien, proteínas. ¿Qué son las proteínas? Vamos con la siguiente diapositiva. Vamos a ver que las proteínas son el elemento formativo indispensable para todas las células de nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque en realidad no hay ningún proceso biológico que de alguna u otra forma no dependa de las proteínas, ¿sí? Siempre digo un poco lo mismo, pero como que cada macronutriente tiene su función. Entonces, para mí son todos iguales de importantes. ¿Sí? Cada vez que arranca un macronutriente, digo, es re importante, pero porque todos son importantes. ¿Sí? Cada uno tiene su rol protagónico. ¿Sí? En este caso, las proteínas son súper importantes porque ocupan un lugar cuantitativo entre lo que son las moléculas de los seres vivos. O sea, la proteína está en todas partes de nuestro cuerpo. Uno a veces lo asocia solo a la masa muscular, al tejido muscular, al músculo, pero forma parte de todo, ¿sí? Y justamente viene de la palabra proteo, que significa yo primero, ¿sí? Así que fíjense qué tan importante es, ¿sí? Pasamos una más, una diapositiva más, ahí va. Y básicamente las proteínas están compuestas por carbono, hidrógeno y oxígeno, al igual que la mayoría de los macronutrientes, pero acá la proteína también tiene un compuesto fundamental que es el nitrógeno. El nitrógeno es algo que no tiene ningún macronutriente, y eso es lo que le distingue a la proteína, y por eso es tan como indispensable, ¿sí? Y el nitrógeno es fundamental para el crecimiento. Así que tiene que estar perdido el crecimiento general. Cuando nosotros, a medida que vamos creciendo, para pegar esos empujes puberales y más, necesitamos siempre de ese nitrógeno que es re importante. Así como les dije antes que los hidratos de carbono están formados por lo que son los monosacáridos, ¿sí? Lo que son las proteínas están formadas por macromoléculas que se llaman polímeros. O sea, y estos polímeros son los aminoácidos. O sea, poli viene de muchos,
meros espartes, ¿sí? Y esos polímeros, que son la unión de varios aminoácidos, ¿sí? Forman la proteína. Hay un montón de diferentes aminoácidos y por ende también hay distintos tipos de proteínas, ¿sí? Pasamos una más. Y fíjense que acá tienen, les dije como esta fórmula molecular, que en realidad básicamente lo que tiene es que está la estructura del aminoácido, que tiene una parte que se llama amino, ¿sí? Que es el que está como hacia la izquierda, ¿sí? Hacia la derecha tenemos lo que se llama grupo carboxilo, y abajo está como esa R, que en realidad es lo que va a, según el aminoácido que se forme, es la proteína que se va a formar y lo que le va a dar la propiedad a esa proteína, ¿sí? Y por eso ese grupo amino que tiene el nitrógeno es lo que lo diferencia de cualquier otro macronutriente, ¿sí? Esto no es igual para más anecdótico, pero bueno, seguimos. Y básicamente, entonces, ¿qué son los aminoácidos? Bueno, el aminoácido es la unidad estructural más simple de la proteína. Y en total existen más de 50 aminoácidos, ¿sí? Y digamos, la disposición de esos aminoácidos van a estar determinados por el ADN o el código genético que está dentro de las células de nuestro organismo. Y se van combinando para formar las distintas proteínas necesarias para que nuestro organismo forme sus estructuras y funcione correctamente, ¿sí? El tema es que para que una proteína se forme, tienen, digamos, una proteína X que tiene una composición de distintos aminoácidos, para que se forme tiene que estar todos los aminoácidos que esa proteína requiere, ¿sí? No sé, si 5 aminoácidos forman la proteína X, tiene que estar esos 5 aminoácidos para que se forme esa proteína, si no, no se va a poder formar. Por eso en nuestro organismo tenemos algo que se llama pool de aminoácidos, donde van conviviendo y a medida que se van necesitando se van formando las distintas proteínas. El tema, que dentro de este pool debemos saber que hay 9 en verdad aminoácidos, porque hay 18, pero son 9 en total, los aminoácidos que se llaman indispensables o esenciales, porque nuestro cuerpo no los produce, ¿sí? Vamos una más, vamos a ver que por eso los aminoácidos podemos clasificarlos en esenciales y no esenciales. Por eso, los esenciales son los que nuestro cuerpo no puede producir, o sea, sí o sí deben ser incorporados por la alimentación. En cambio, los no esenciales son los que sí son sintetizados por nuestro organismo. Y ahí tienen cuáles son cada uno de ellos, no importa, no tienen por qué aprendérselos de memoria ni nada, ni yo me los sé de memoria, pero sí sepan que por eso hay un par de aminoácidos, que son 9, que nuestro cuerpo no produce, así que por eso sí o sí tienen que ser aportados por la comida, ¿sí? Vamos uno más. Después vamos a volver un poco a esto de los aminoácidos, pero vamos primero con lo que son las funciones de las proteínas. Básicamente yo les decía que algo distintivo de las proteínas es que tienen nitrógeno, y por eso son esenciales para el crecimiento, porque justamente las grasas y los carbohidratos no lo pueden sustituir en esto, ¿sí? En el poder formar masa muscular, piel, pelo, ¿sí? Forma esa parte más de crecimiento, no solo a nivel puberal como decía antes, sino de poder de que todas estas partes, digamos, puedan crecer también. Proporcionan también, obviamente, las proteínas, por eso viene asociado esto de que los aminoácidos son esenciales para la síntesis tisular de la piel y también del pelo y las uñas, ¿sí? Por eso, no sé, más que todas las mujeres, el hombre también, pero cuando se empieza a caer el pelo, o tenemos las uñas frágiles, dicen, come proteínas o toma aminoácidos, ¿sí? O de hecho se pueden tomar compuestos que tienen principalmente aminoácidos, ¿sí? También las proteínas suministran lo que es la materia prima para un montón de cosas, de distintos procesos biológicos en nuestro organismo. O sea, por ejemplo, la proteína forma parte de los jugos digestivos, ¿sí? De ciertas hormonas, de lo que se llaman proteínas plasmáticas, o por ejemplo, mismo de la hemoglobina. La hemoglobina es una forma en la cual la proteína circula en sangre, o mejor dicho, el glóbulo rojo está formado por esa hemoglobina que corre en sangre. Entonces forma parte esta de la sangre justamente, de ciertas vitaminas, enzimas, así que están, como que están todos lados la proteína, ¿sí? Vamos una más, una diapositiva más. Bien, en sí, yo les había dicho que como una función del hidrato de carbono era ahorrar energía de las proteínas, porque si nosotros no consumimos cantidad de hidrato de carbono suficiente, nuestro cuerpo va a recurrir a la proteína. El tema es que por eso cumple esta función justamente de, llegado el caso, puede brindar energía. No es el mejor caso, o el que el cuerpo prefiera en primera instancia, pero bueno, en ciertos casos que se necesite,
la proteína puede cumplir también la función de poder aportarlo, porque al fin y al cabo cumple o aporta la misma cantidad de kilocalorías que los hidratos de carbono, ¿sí? También actúa como amortiguador, se llama, ¿sí? Nuestro organismo tiene que mantener un pH interno en estado como de equilibrio, ¿sí? Nuestro pH se tiene que mantener siempre ante cualquier reacción química que se produzca, igualmente siempre tiene que tener un pH adecuado para que, digamos, funcione correctamente. Entonces acá las proteínas justamente funcionan como amortiguadores de los buffers, se llaman, como para que todo esto se mantenga correctamente, ¿sí? Para mantener lo que es la miostasis interna. Actúa también como defensa porque las proteínas, o el aminoácido, forma parte de lo que son las inmunoglobulinas, que son los anticuerpos, o sea, la principal barrera de defensa de nuestro organismo contra lo que son las infecciones, microorganismos y demás. Y bueno, otra función mega importante a la hora de hablar de la actividad física es que fíjense que las proteínas son las que permiten, no solo forman parte de la masa muscular, sino que son las que permiten el movimiento muscular a través de lo que se llama miosina y actina, que son las proteínas contráctiles musculares. ¿Sí? Así que bueno, esas son algunas de las funciones de las proteínas. Seguimos una más, y vamos a ver que yo recién les hablé de los aminoácidos, y que se clasificaban en esenciales o no esenciales, ¿sí? Justamente acá vamos a ver que las proteínas que nosotros vamos a consumir, ¿sí? Vamos como decir que los alimentos tienen mayor o menor valor biológico. ¿Por qué? Porque, digamos, podemos decir que según los aminoácidos que conforman esa proteína, ¿sí? Va a ser como, digamos, de mayor o mayor o menor valor, me trabé, ¿sí? Cuanto más aminoácidos esenciales contenga el alimento, ¿sí? Mayor va a ser su valor biológico. O sea, a ver, yo les decía que tenemos un pool de aminoácidos que nuestro cuerpo también fabrica, más allá de lo que comemos, que en general nuestro cuerpo sintetiza solo lo que son no esenciales. Después, a través de la alimentación, vamos a aportar los esenciales. El tema es que no en todos los alimentos encontramos esos aminoácidos esenciales. Entonces, cuanto más aminoácidos esenciales me aporte un alimento, mayor va a ser su valor biológico. Pero si por el contrario tengo un alimento que no tiene tantos de esos aminoácidos esenciales, va a ser menor, ¿sí? Seguimos una más, ahora vamos a ir viendo con ejemplos, ¿sí? Pero les diría que en líneas generales, los alimentos más completos, al menos en el perfil de aminoácidos, que ojo que no quiere decir que sean los mejores, pero al menos en perfil de aminoácidos, los alimentos de origen animal, como la carne, el pescado, el pollo, los lácteos, leche, yogures y quesos, y huevos, que son la principal fuente de proteína de nuestro organismo, son los que aportan proteínas de alto valor biológico, porque tienen todos los aminoácidos esenciales, ¿sí? En cambio, después tenemos proteínas de origen vegetal, donde que acá se destaca, por ejemplo, la soja, el arroz, el maíz, la quinoa, o quinoa, como se le quieran decir, ¿sí? Las legumbres, como lentejas, porotos, garbanzos, la soja y todos sus derivados, como soja texturizada, tofu, son alimentos que se usan mucho en las personas vegetarianas, ¿sí? Lo que tienen es que no son proteínas 100% completas, o sea, no tienen todo el perfil de aminoácidos esenciales. No por esto quiere decir que sean malas, ojo, ahora les voy a ir aclarando, porque no quiere decir que los que son vegetarianos esté mal, todo lo contrario, está bien, o bueno, depende como lo que cada uno quiera, digamos, el tipo de dieta que quiere llevar adelante. El tema es que hay que hacer algún truquito para, digamos, agregar ese aminoácido que se va a llamar limitante. O sea, por ejemplo, si las legumbres capaz me aportan, de los 9 aminoácidos me aportan 5, el aminoácido que me va a faltar para formar una proteína completa se va a llamar limitante, ¿sí? Vamos a una diapositiva más. Entonces acá, si nosotros combinamos distintos alimentos, podemos hacer algo que se llama proteínas complementarias o complementariedad proteica. Porque si yo uno dos alimentos que, no sé, digamos, a uno le falta 2 aminoácidos, otro alimento tiene esos 2 aminoácidos, recuerden que yo les dije que nuestro organismo tiene un pool de aminoácidos, si yo consumo la combinación, va a formar igualmente todos los aminoácidos esenciales. Entonces ahí es donde, digamos, vamos juntando proteínas incompletas con proteínas completas, o 2 incompletas para formar una completa, por ejemplo. Si entonces, por ejemplo, si yo uno un grano con una legumbre, como el grano sería arroz, por ejemplo, y lo uno con unas lentejas, ya no es más limitante, ahí forma la proteína completa. Desde ya también el lácteo ya tiene completa, pero si encima yo junto a un poco de, no sé, pastas con queso, o arroz con leche,
también estoy formando esos aminoácidos completos. O, si me voy más a un plan por eso, vegano, por ejemplo, tengo legumbres con semillas y también se forma esa proteína completa, ¿sí? Entonces, nada, es limitante hasta cierta forma, ¿sí? Así que eso por un lado. No me quiero ir mucho de tema, pero justamente, no sé si hay alguna persona vegetariana acá o vegana. ¿No? Bueno, no importa. Hola, Porque hoy en día, mi hija es vegetariana. mira, Hace 1 año y medio más o menos que decidió no comer más carne. Y te quería hacer una pregunta sobre esto. decime, ¿Qué pasa con la vitamina B12? O B12. sea, Ok. porque fuimos a ver a un nutricionista por esto que cambió su alimentación y bueno, y como que me dijeron, no, que solo estaba en la carne. Entonces ya que estamos con esto de los vegetarianos, te pregunto. Ok, bueno. Ahí justo vi que igual Mariano, alguien puso que también que ella es vegetariana, así que ahora voy para ahí, para ese tema, pero respondo primero la de la B12. Mira, la B12 sí es una vitamina que es fundamental para formar los glóbulos rojos, justamente, es muy importante, y también para la parte de nuestro sistema nervioso. Y sí, es verdad que está solo en el reino animal. O sea, está solo en carnes, lácteos y huevos, ¿sí? Entonces la realidad es que, calculo igual si tu hija es vegetariana, capaz consume carnes y huevos. No consume carnes, perdón, lácteos y huevos. No consume carnes, pero sí consume capaz leche, yogur, quesos y huevos. El tema es que capaz no lo hace constantemente, ¿sí? Las personas vegetarianas en general tienden igual a disminuir un poquito el consumo de esos alimentos, o no vegetarianos, capaz uno come carne, pero en general, capaz yo no como, no tomo leche todos los días, o yogur todos los días, o huevo todos los días, entonces es muy difícil, digamos, completar el requerimiento de vitamina B12 diaria. Nuestro organismo tiene una reserva de B12, pero esa reserva dura un tiempito y después se agota, y la falta de B12 es fundamental porque por eso, no se forman los glóbulos rojos correctamente, puede traer problemas neurológicos, entonces es súper importante que la B12 esté, entonces en la mayoría de los casos se suplementa directamente. Ante la duda, se suplementa para que no haya deficiencia. Perfecto. ¿Sí? Listo, gracias. Igual se le trata de recalcar que esto, que consuma lácteos, consuma huevo en lo posible, Sí, pero bueno. sí, huevo y lácteos sí, pero bueno, Claro. gracias. De nada. Bueno, y ahí justo me estaban diciendo también que había una persona vegetariana. Yo soy muy partidaria de que prefiero como que cada uno, está bueno que si quieren ser vegetarianos, que lo sean. Lo importante siempre es, hay que saber por qué reemplazar los alimentos, ¿sí? Cómo reemplazarlos, hacer esta complementariedad proteica o hacer que nos falten, por ejemplo, el hierro, pero digamos como si alguien es vegetariano y come bien, no va a tener ninguna deficiencia nutricional, ¿sí? No sé si, esto es otra cosa, pero no sé si vieron, hay un documental de Netflix que se llama Cambio Radical, ¿alguien lo vio? O Game Changers, que se hizo reconocido, después si quieren mírenlo, porque está bueno, pero está de cierta forma, porque para mí ningún extremo está bueno. O sea, como que justamente ellos también te quieren mostrar algo, por ejemplo, te muestran como, no sé, por ejemplo, una persona que come carne, le sacan sangre y de golpe, tipo, la sangre se ve que tiene como amarillo, como si fuese como veneno, como que está mal, o de golpe te muestran como un deportista se hizo vegetariano, vegano, y de golpe como que empezó a mejorar todos sus tiempos, fue mucho mejor. Para mí es como bien yankee en el sentido de que, obviamente, si la persona antes comía hamburguesas y un montón de comida chatarra, obviamente va a haber un cambio radical realmente, ¿sí? Sí, o sea, por ende, lo que lo benefició fue el cambio de alimentación, no el hecho de ser vegetariano o vegano o lo que fuese. O sea, creo que igual cada uno puede tener su justificación y me parece excelente ambas. Creo que podemos estar en un muy buen estado de salud y rendir siendo deportista al máximo, siendo vegetariano, pero comiendo bien, al igual que el que come carne, ¿sí? Porque también, no por ser vegetariano, quiere decir que comas mejor, porque también hay que ocuparse de comer mejor, y lo mismo pasa con el que come carne, podemos comer carne y comer súper mal. Entonces, para mí lo importante es el equilibrio de todos los nutrientes, y después, bueno, estar en la decisión de cada uno, siempre sabiendo qué es lo mejor, digamos. Si sos vegetariano, bueno, ocuparse de consumir todos los nutrientes. Si sos carnívoro, igual también ocuparse de comer todo, ¿sí? Así que no se dejen llevar solo por esos documentales, porque obviamente te van a mostrar lo que ellos quieren, los estudios que ellos quieren, y hay que ver en relación a qué lo compararon, ¿sí? Obvio que está comprobado que también, ya les digo esto de que se puede hacer una dieta vegetariana totalmente saludable y está perfecto, y que puede prevenir ciertos cánceres y todo, está genial. Pero capaz también alguien que come bien con carne lo puede lograr. Así que ya les digo, eso depende mucho de cada persona, y la decisión que tome la persona va a estar perfecta, ¿sí? Yo por a veces también se me pone a discutir si es mejor o no. Ambos planes son buenos siempre y cuando uno sea consciente, ¿sí?
Bien, me fue un poco de tema, pero seguimos. ¿Cuál es el requerimiento de proteínas? Sí, fuentes de proteínas, ya las fui nombrando, pero les diría que dónde encontramos, cuáles son las principales fuentes de proteínas si yo tengo que aumentar la cantidad de proteínas en mi alimentación. Carnes, pollo, pescado, huevos y sus derivados. El huevo, les digo más que todo, en la clara de huevo, lo blanco, me aporta proteínas. La yema aporta más grasas y la clara proteínas, por eso es que muchas veces se habla de aumentar el consumo de las claras, ¿sí? A ver, no hay que tirar todas las yemas de huevo, pero bueno, en lo posible, sí, hasta un huevo por día se puede consumir. El tema es que si uno quiere aumentar más las proteínas, podemos jugar aumentando, no sé, un huevo más 2 claras, por ejemplo, ¿sí? Y dentro del reino vegetal, pero que igual son también proteínas y están buenísimas, la soja, las arvejas, pastas, arroz, maíz, legumbres, la quinoa, tiene un montón, así que también está bueno, ¿sí? Les dije hace un ratito soja texturizada, tofu, ¿sí? Hay un producto que se llama seitan, que también se usa bastante, y después todo lo que sean derivados, o sea, también, no sé, la harina de legumbres, también las hamburguesas vegetarianas que tienen combinación de quinoa o de ciertas legumbres, así que todas esas son fuentes de proteínas, ¿sí? Bien, una más, y acá vamos con lo que sería el requerimiento, pues yo creo que no miré la hora y ya estamos sobre la hora, casi. Capaz nos atrasamos un cachito, chicos, ya que tuve problemas técnicos. Requerimiento de proteínas, ¿cuál es? Habíamos dicho, según el gráfico, entre 10 a 15. Acá de vuelta se puede jugar con este porcentaje del valor calórico total. Les diría ideal entre 15 y 20, porque capaz es una persona que quiere aumentar la masa muscular, o dicho que está en un plan de descenso de peso, las proteínas dan saciedad también, entonces capaz aumentan un cachitito, y para reducir un cachito los hidratos de carbono, capaz en hidratos me fui al 50, y las proteínas me fui más hacia el 20. En vez de hacer un 55-15, ¿se entiende? Hago un 50-20 de proteínas, ¿sí? Y se recomienda que igualmente, más allá de esto que sea de las carnes, no carne, porque eso ya les digo como particular, que al menos una buena proporción igualmente venga de proteínas vegetales. O sea, la carne, más allá de todo lo que sea, no hay que consumirla en exceso. Por más que sea una buena fuente de proteínas, también tiene colesterol, tiene grasa, así que todo en su justa medida, ¿sí? Obviamente. Entonces también las proteínas de origen vegetal son excelentes y está bueno que las consumamos. Muchas veces, no sé, las legumbres son un alimento muy saludable, y no es necesario ser vegetariano para consumirlas. También está bueno que las personas no vegetarianas también lo consuman porque son súper saludables y también son fuentes de proteínas, ¿sí? A ver, ahí me dice Mariana, esperen que justo Mariana que me dijo que era vegetariana, suele hacer esas combinaciones que yo decía recién de las legumbres y demás. Bien, excelente, que lo que me está diciendo es que por ejemplo, se recomienda que las personas vegetarianas, cuando consumen las legumbres o ciertos alimentos de fuentes de proteína, y que también tienen hierro, por eso acá viene esta aclaración, para que ese hierro se absorba correctamente, se le recomienda agregar algo que tenga vitamina C. Ahí, por ejemplo, creo que sos Caro, ahí que ve el nombrecito, para tu hija, que se agregue algo de vitamina C en algún momento del día, como por ejemplo puede ser un jugo de naranja, ponerle limón al agua o limón a la misma comida, o de postre un kiwi, un pomelo, porque esa vitamina C, más que todo, no va a interferir en las proteínas, pero sí lo que va a hacer es que el hierro de esas legumbres, por ejemplo, se absorba mucho mejor, ¿sí? Así que aclaro eso que justo Mariana me preguntó, así que sí puede ser, pero más por el hierro más que por la proteína. Bien, y más allá de este porcentaje que les hablaba del requerimiento de proteínas, hay una recomendación que hace la Organización Mundial de la Salud, que se puede calcular la cantidad de proteínas por kilo de peso, ¿sí? Esto nos va a servir más cuando damos la clase de deporte, pero en sí se recomienda un mínimo de 0,8 gramos por kilo de peso en el hombre, y en la mujer de 0,7. Por ejemplo, un hombre que pesa 70 kilos es 70 por 0,8, y esa es más o menos la cantidad de proteínas que debería consumir, ¿sí? Pero bueno, igual al fin y al cabo, dentro de lo que es el porcentaje de macronutrientes, va a seguir estando dentro de ese 10 a 20%, ¿sí? ¿Se entendió proteínas? ¿Vamos bien? Sí, excelente. Vamos con el último grupito, que ya estamos sobre la hora, de las grasas o lípidos. Vamos una más. Este término es muy genérico, ¿sí? Porque en general uno a veces asocia la grasa también a algo malo, y no quiere decir que las grasas sean malas, sino va a depender del tipo de grasa que vamos a consumir, ¿sí? Y las grasas o lípidos son todas aquellas sustancias orgánicas digamos, orgánicas, insolubles en agua, y solubles en solventes orgánicos, pero eso no importa, ¿sí? Pero tenemos que saber que, sí, así como les dije que los hidratos de carbono están formados
por los monosacáridos, las proteínas están formadas por los aminoácidos, las grasas están formadas por lo que llaman ácidos grasos. O sea, la unión de varios ácidos grasos van formando lo que llaman triglicéridos y son lo que son las grasas, ¿sí? Y también, obviamente, puede ser tanto de origen animal como de origen vegetal. Y acá recuerden que lo que habíamos visto también en la clase pasada es que son los que mayor cantidad de calorías nos aportan. Por eso son las que uno le tiene más miedo y respeto, porque 1 gramo de grasa aporta 9 kilocalorías. Vamos con las que sigue. Vamos a ver que acá lo que vamos a ver son los ácidos grasos, que son por eso la unidad básica de las grasas, ¿sí? Y son sustancias químicas que están formadas por carbono e hidrógeno, ¿sí? Y según esa longitud de cadena, va a ser lo que le va a dar el comportamiento fisiológico de muchas grasas, o sea, va a hacer que esa grasa tenga una función distinta a otra, y según los enlaces que contengan esos ácidos grasos, es que podemos clasificarlos en saturados e insaturados, ¿sí? Los saturados son las grasas que yo les diría que ya les voy adelantando, porque si bien también me voy a quemar yo sola, porque la clase pasada les dije que no me gusta hablar de alimentos buenos o malos, en las grasas sí voy a hablar un poco de grasas buenas y de grasas malas, pero para que uno los tenga más como diferenciadas. Les diría que las grasas saturadas son las grasas malas, básicamente, porque son esas grasas que, al ser saturadas, son las encargadas, digamos, son aquellas que se van a ir depositando en las venas y arterias, formando lo que se llama placa de ateroma. Digamos, son las que se encargan de subir el colesterol y formar esas placas de ateroma que obstruyen la circulación sanguínea al corazón, y son las que a la larga pueden causar un infarto agudo de miocardio, un ACV, ¿sí? Entonces por eso hay que tener mucho cuidado con este grupo de alimentos, que como también igual les dije la vez pasada, no es que tenemos que prohibirlas totalmente, pero hay que cuidar su consumo total, ¿sí? ¿Dónde encontramos esas grasas saturadas? En las carnes, cuanto más grasas son, más grasa saturada tienen. Igual todas las carnes tienen un poco de saturadas, pero si elegimos cortes más magros, tienen menos cantidad, ¿sí? La crema de leche tiene un montón de grasas saturadas, al igual que la manteca, la mantequilla, la margarina. Podés decir, no, pero la margarina, no, es igual que la manteca, sí tiene bastante grasas saturadas. El aceite de coco, ¿se acuerdan que la clase pasada yo les dije algo del aceite de coco? También tiene grasas buenas, así que no lo vamos a englobar 100% como un alimento malo, pero tiene grasas saturadas, por eso hay que tener cuidado también con su consumo y no hay que abusar del aceite de coco y de palma. Los embutidos, como, fiambres, embutidos, achuras, vísceras, también, jamón, salame, todo eso tiene grasas saturadas. El huevo también, pero pasa que tiene poquito, pero tiene también un poco de grasas saturadas, por eso hasta hace unos años, más allá del colesterol, trataba de decirse que no había que excedernos en el consumo de yema, porque lo que tiene grasas saturadas es la yema, no la clara. Y bueno, la leche entera. ¿Se acuerdan también que la clase pasada yo les dije que lo ideal es que después de los 2 años de edad se consuma leche descremada, porque esa grasa entera tiene estas grasas malas, ¿sí? Así que idealmente mejor disminuirlas. Vamos con la que sigue, ¿sí? Salto de las saturadas a las grasas, o mejor dicho, a los ácidos grasos insaturados, que esos son los que son beneficiosos, le damos pulgar para arriba, ¿sí? Y dentro de estas grasas insaturadas tenemos a las grasas monoinsaturadas y a las poliinsaturadas. Las mono son las que tienen un doble enlace en su estructura, entre los carbonos hay un solo doble enlace, ¿sí? Entonces son importantes más que todo para disminuir la concentración de colesterol malo, ¿sí? Vamos a ver que estas mono son beneficiosas porque bajan el colesterol malo en sangre. Acá, por ejemplo, entra el aceite de oliva, ¿sí? Y después tenemos las poliinsaturadas, que presentan más de un doble enlace entre sus moléculas de carbono. Y no solo ayudan a bajar el colesterol malo, sino que también ayudan a subir el colesterol bueno, ¿sí? Así que acá te encontramos por también el aceite de maíz, girasol, soja, pescado. Acá también creo que algo les dije en la clase pasada, pero está bueno consumir los distintos tipos de aceite. El de oliva puede ser a veces un poco más beneficioso, pero en realidad todos los aceites son buenos, cada uno cumple su famosa función, así que está bueno irme echando y capaz, no sé, al mediodía consumir ensalada con aceite de oliva y a la noche aceite de girasol, o a veces puede usar también aceite de coco, como les decía, para poder cocinar algún producto, puede ser dulce o salado, como una masa de tarta, por ejemplo, ¿sí? Pero ir variando entre estos distintos ácidos grasos, tanto de mono como poliinsaturados, ¿sí? Vamos una más. Vean acá donde tenemos las mono y las poli, ¿sí? Como clasificadas, la palta, o sea, ahora les voy adelantando, pero ¿dónde encontramos las grasas buenas? Principalmente en los aceites crudos, ¿sí? No los hidrogenados o los que son
sometidos a frituras y salteados. El aceite crudo tiene todas esas propiedades, la palta, bueno, la aceituna también, a veces por la aceituna hay que tener más cuidado por el sodio más que por otra cosa, pero es una grasa buena. Los frutos secos como nueces, almendras, avellanas, castañas, ¿sí? Las semillas, chía, lino, sésamo, girasol, todas esas son grasas buenas, que algo también vimos en la clase pasada. Hay que cuidar su consumo porque son de alto valor calórico, pero son súper saludables, así que está bueno ir variando entre estos distintos tipos de grasas, ¿sí? Vamos a una diapositiva más. Y también ahí tienen como los dibujitos. Los pescados, también está olvidando de pescados grasos como salmón, atún, trucha, arenque, sardinas, son todos pescados grasos que tienen grasas saludables, por eso hay que comer un poquito menos, aparte de porque son caros, pero hay que comer menos porque tienen grasas buenas. Hay que nombrar frutos secos, la famosa mantequilla de maní, obviamente viene del fruto seco, así que también tiene grasas buenas, pero a cuidar su consumo, ¿sí? Vamos a una más, porque también, así como les dije que había proteínas, o mejor dicho, aminoácidos esenciales, también hay ácidos grasos esenciales que nuestro cuerpo no produce, así que sí o sí debemos aportarlos a través de la alimentación. Y estos son los famosos omega 3, omega 6, que son los que nuestro cuerpo necesita porque justamente no los produce, así que tienen que venir de la alimentación. Y acá por eso se dice que el aceite de oliva también es mega beneficioso porque aporta este omega 3, al igual, por ejemplo, que el aceite de girasol o maíz, que aporta más el omega 6, ¿sí? Las semillas. Y acá también trajo un poco esto que no sé si escucharon hablar, que lo ideal es activar las semillas para que brinde esta propiedad de los omega, ¿sí? Si yo como como semillas sin activarlas, no es que me van a hacer mal, ojo también con eso, ¿sí? Me van a servir igual, me van a aportar más fibra, porque son semillas y tienen mucha cáscara, y no tanto esos famosos omega. La forma de poder aprovechar esos omega es, por un lado, triturándolos antes de comerlas, esas semillas, pero triturarlo antes de comerlo, no vale comprar semillas trituradas porque si no ese omega se oxidó antes de tiempo, y si no, hay que dejarlas en remojo. Si yo dejo en remojo 8 horas, por ejemplo, las semillas de chía, que a medida pegajosa se forma un mucílago, se llama, o como un gel, pero estamos aprovechando al máximo esos famosos omega, ¿sí? Así que yo siempre doy como esa recomendación, que si se pueden activar, mejor, pero si no llegan a activarlo, igual es beneficioso igual, ¿sí? Así que pueden irme echando, a veces activándolas, a veces no, así que de esa forma vamos aportando los omega, ¿sí? Y ojo, igual también digo, hay gente que igual se emociona y se le empieza a tirar semillas a todo. Tampoco le tienen semilla a todo porque igual me aporta grasa. Recuerden que al fin y al cabo es muy saludable, pero si le tiro semilla a todo, capaz que a la larga sin darme cuenta estoy aumentando de peso, ¿sí? Entonces siempre ser cautelosos. Y ya que estoy hablando de esto de la activación, hay un tema también controvertido que dice que, por ejemplo, no sé, los frutos secos también se tienen que activar. Pero ahí se habla más de algo que se llaman antinutrientes, que yo no soy tan partidaria de estos antinutrientes porque, no es que no soy partidaria, pero digo, no hay que ser tan extremistas tampoco. No existe la palabra antinutrientes. A veces uno, para aprovechar mejor las propiedades nutricionales, podemos activar los frutos secos remojándolos, por ejemplo, también, pero no es que si lo como está me va a hacer mal. O sea, uno también nuestro organismo es muy sabio, ¿sí? Entonces vas a ver cómo aprovechar igual los nutrientes, así que no dejen de... Digo esto porque lo llevo a una parte más práctica, yo trato de ser muy práctica, o sea, hay gente que ni me come frutos secos, entonces lo importante es consumirlos, después si lo activas, mejor, te gusta consumirlos activados, mejor, pero hay personas que después me dicen, no, pero si yo los remojo quedan feos, entonces nada, lo importante es que los consuma, ¿sí? Por lo menos se aprovechará menos, pero se va a aprovechar igual el nutriente, entonces, nada, ya les digo, busquemos siempre esa practicidad, ¿sí? Capaz que una persona que tiene el colesterol alto, o una persona capaz sí vegetariana que tiene que aprovechar al máximo, o más que todo vegana diría, que tiene que aprovechar al máximo todos los nutrientes, entonces sí es mejor que active, para que también se absorba el hierro, para que se aproveche al máximo todos los nutrientes. Pero en realidad si no, no se vuelvan locos, ¿sí? Lo importante es consumir grasas saludables, en su justa medida, pero consumir e incluir en nuestra alimentación esas grasas saludables, ¿sí? ¿Se entendió esa parte? No me quiero mucho de tema, pero para que también quede claro, porque esas como que son mitos que andan dando vuelta y está bueno también bajarlos un poco a la realidad. Bien, una más. Dentro de las grasas malas, acá está medio desordenado esto de las grasas, perdón, pero tenemos otro grupo de grasas malas que son las grasas trans. Las famosas grasas trans, que también seguramente habrán escuchado muchas veces, que se obtienen en general a partir de una grasa buena, pero por manipulación industrial
se forma una grasa mala. Los aceites vegetales son buenos hasta, o sea, el aceite de girasol, maíz, o el de oliva mismo, son buenos hasta que de ser insaturadas pasan a ser saturadas porque se forman, digamos, sufren una hidrogenación por esta manipulación industrial, como por ejemplo una fritura en exceso, que se forma una grasa trans, ¿sí? Y estas grasas trans son súper perjudiciales para nuestro organismo porque son altamente heterogénicas, son las que más se van a ir a depositar a nuestras venas y arterias, provocando esa placa ateroma, suben el colesterol malo, suben lo que son los triglicéridos en sangre, entonces son muy dañinos para la salud cardiovascular, ¿sí? Y los encontramos en esos dibujitos que ven ahí, ¿sí? Productos de panadería, bollerías, hamburguesas, comidas rápidas, ¿sí? De vuelta, no quiero ser extremista, no es que nos vamos a morir si comemos una hamburguesa, pero bueno, no recomiendo consumir hamburguesas así como habitualmente, ¿no? Claramente. O estas comidas rápidas, ¿sí? Papas Lo más fritas. rico. Claro, todo lo rico, básicamente, ¿no? Pero bueno, pero de hecho a veces está bueno, no sé, uno a veces hace una fritura en casa, no quiere decir que siempre sea grasa trans, ojo, si yo llevo el aceite al calor, se satura, se vuelve grasa mala, pero no tan mala. El tema es cuando a veces la industria alimenticia, para poder obtener ciertos beneficios y para que sea más económico, hace estas cosas raras y se transforma en esa grasa trans, ¿sí? Ahí es donde también son aceites, ya no son aceite, por ejemplo, el aceite mismo de oliva que ya no es virgen, o sea, como que sufren cierta adulteración y por eso se vuelven alimentos tan malos, digamos, ¿sí? Así que bueno, ojo con eso, que son los que justamente tenemos que evitar. No está prohibido, pero evitémoslos, ¿sí? Seguimos una diapositiva más, que acá también les voy a hablar un poquito del colesterol, porque el colesterol al fin y al cabo es una grasa. Uno en general lo que hace es asociar el colesterol como algo malo, y el colesterol por sí mismo no es malo. Lo que es malo es el exceso de colesterol, y a su vez tenemos un colesterol también como bueno y malo, ¿sí? Justamente el colesterol forma parte de ciertas membranas celulares, es precursor de hormonas sexuales, por ejemplo, y del cortisol, que también es otra hormona más, de ciertos ácidos biliares, que es lo que va a ayudar a digerir las grasas. Entonces, en sí, como tal, el colesterol no es malo, también cumple funciones, nosotros necesitamos colesterol en nuestro organismo, el tema es que no hay que excederse en la cantidad. Por un lado, igualmente, del colesterol, digamos, nuestro hígado fabrica colesterol, ¿sí? Entonces hay una parte del colesterol que se llama que es endógena, o sea, nuestro mismo cuerpo fabrica colesterol. Después hay una parte del colesterol que nosotros lo aportamos de nuestra alimentación, ¿sí? Por eso esto de que nuestro hígado produzca colesterol es donde a veces se habla de colesterol genético. Ven que hay personas que dicen, tengo colesterol alto, pero es genético. No siempre es así, siempre se juegan en eso, pero muchas veces sí puede serlo, porque su hígado a nivel genético fabrica más colesterol que el que debería hacer. El tema es que a veces con la alimentación uno encima empeora ese colesterol, ¿sí? Porque la sumatoria de ambos es lo que después nos da lo que es el colesterol sanguíneo, ¿sí? Que es el que tenemos que tratar de mantener abajo de los 200 miligramos. Ustedes se sacan sangre, van a ver que dentro de los valores de referencia de colesterol, lo ideal es que esté por debajo de 200, ¿sí? Pues si no, es peligroso, se dice. Porque más que todo, el colesterol es el que también se va a ir depositando junto a esas grasas trans y demás, en esa placa ateroma, ¿sí? Y que es muy riesgoso a nivel cardiovascular, ¿sí? Vamos a una más, ¿sí? Que voy a acelerar un cachito. Básicamente les diría acá está esto del colesterol bueno y malo. El colesterol en sí, les decía, no es malo, el tema es que cuando nosotros tenemos el colesterol, consumimos colesterol, nuestro cuerpo lo fabrica, ese colesterol va sufriendo distintos procesos, ¿sí? Y en realidad tenemos el colesterol HDL, ¿sí? Que es de high density, o sea, de alta densidad, y el LDL, que es de baja densidad, ¿sí? Y pues el HDL es el colesterol bueno, y el LDL es el colesterol malo. Por eso también cuando sacan sangre, en general van a ver que está el colesterol total, y después dice HDL y LDL. Hay que ver, más allá del colesterol total, qué fracción corresponde a cada uno. O sea, el colesterol total va a estar formado por ambos. Entonces, si por ejemplo yo tengo el colesterol por debajo de 200, pero está en 198, pero tengo alto colesterol bueno, entonces no es tan peligroso. Pero yo tengo el colesterol en 200 y es más que todo expensa del colesterol malo, ahí es donde tengo que tener cuidado, ¿sí? A veces los cardiólogos hacen como esa cuentita y te dicen, bueno, está mal, pero no tan mal, porque el colesterol bueno se hace como esas truquitas, ¿sí? Igual a la larga, lo importante es ver el colesterol total, porque podemos tener el colesterol bueno muy alto, pero si yo tengo 250, 260 de colesterol, igual hay que cuidar el colesterol total, así que ahí también hay que hacer, digamos, se dan recomendaciones para bajar el colesterol, y más allá de que pueda ser genético o no,
una buena alimentación va a ayudar, o consumir alimentos que bajan el colesterol va a ayudar, así como también hacer actividad física, ¿sí? La actividad física también es un gran aliado para bajar el colesterol, ¿sí? Vamos a una diapositiva más, que ahí tienen como un cuadrito de los alimentos altos en colesterol, hígado, riñón, caviar, alimentos re comunes de consumir, no mentira, casi no se consumen, pero bueno, son alimentos súper altos en colesterol, manteca, la piel del pollo tiene un montón de colesterol, así que a sacarle la piel siempre, ¿sí? Los quesos, cuanto más duros son, más grasa tienen, y por ende más colesterol, ¿sí? Los fiambres, embutidos, nada, todos esos alimentos son los que también tenemos que cuidar, no solo por las grasas saturadas, sino también por el colesterol, ¿sí? Seguimos un poco más, vamos con las funciones de las grasas, ¿sí? Las grasas cumplen también bastantes funciones importantes, dentro de ellas una función estructural, porque les dije que forman parte de membranas celulares, también forman parte de las vainas de las neuronas, o sea, forman parte de las neuronas en sí, y que forman parte del sistema nervioso, así que tienen que estar la grasa por más que no nos guste, ¿sí? Bueno, también asociamos la grasa como el rollito de grasa, y ojo, porque también nuestro cuerpo necesita grasa, ¿sí? Fíjense, las mujeres que están en edad reproductiva necesitan sí o sí, porque si no pueden tener deficiencias a nivel del ciclo menstrual, ¿sí? Porque justamente la grasa forma parte de las hormonas sexuales. Tienen también una función de reserva, esto que les decía, son importantes esos triglicéridos o adipocitos que se forman en forma de reserva, no en exceso, pero se tienen que almacenar, nos guste o no. Cumple también una función energética, más que todo en la parte aeróbica o en actividades que duran más de 30 minutos, las grasas cumplen esa función energética, es una fuente efectiva, pero no rápida, porque nuestro cuerpo tarda en recurrir a esas reservas grasas, pero igual a la larga sirve como fuente energética, ¿sí? Vamos con una diapositiva más, donde también vamos a ver que las grasas cumplen una función de protección y aislante térmico, o sea, esa grasita, ese rollito que les vengo diciendo, cumple una función también mecánica, nos protege contra el frío extremo, o frío extremo no extremo, o sea, nos ayuda a mantener la temperatura corporal siempre a niveles también adecuadas. Hay una grasa llamada grasa visceral, que podemos ver que igual no es tan saludable el exceso de esa grasa visceral, pero sin embargo esa grasita está recubriendo los órganos y tejidos para darles protección, nos protege contra golpes, ¿sí? Así que eso entre otras cosas. Cumple una función también reguladora, porque también, esto que les decía recién, hay lípidos que forman hormonas, ¿sí? O ciertas vitaminas, son liposolubles, así que sí o sí la vitamina D, por ejemplo, va siempre asociada a una grasa, y también cumple ciertas funciones específicas, se llaman, porque cumplen la función de ser receptores específicos de superficie de membrana, también para distintas reacciones metabólicas o celulares, digamos, ¿sí? Así que estas son algunas de las funciones de las grasas. Vamos una más. Ya los libero, chicos, ya estamos terminando, recta final. Bueno, esto es lo que les decía recién, en realidad, por un lado, nuestro cuerpo en sí, digamos, el exceso de calorías se va a ir a almacenar en forma de tejido adiposa a través de lo que son los triglicéridos, ¿sí? Que van a servir como fuente energética para cuando mi cuerpo lo necesite. Por ejemplo, el músculo recurre al hidrato como fuente principal, después al glucógeno, y una vez que se agotan las reservas del glucógeno, porque ese glucógeno del hígado del músculo no es ilimitado, hay una capacidad determinada, después mi organismo va a recurrir a esas reservas grasas como fuente de energía. Y más que todo eso va a suceder en ejercicios intensos y también más bien de larga duración, ¿sí? En los que son más aeróbicos, distancias largas de correr o maratón, ciclismo, natación también, carreras largas, ¿sí? Así que ahí es donde son importantes a la hora de hablar de la actividad física, ¿sí? Vamos una más, donde, espera que estoy, alimentos, fuentes de grasas, ya lo fuimos viendo, pero bueno, vamos a básicamente que de vuelta, acá también tenemos alimentos de origen animal y de origen vegetal, ¿sí? Ya nombramos varios, semillas, ¿sí? Frutos secos, palta, aceitunas, y de origen animal diría carnes, pollos y pescados. Los pescados cuanto más grasos son, más grasa tienen por ende, ¿sí? Pero todos tienen un poquitito de grasa, ¿sí? Huevos en la yema, la leche también, porque tiene, acá la leche es esa, lo que venía diciendo al principio, de que es un alimento que tiene combinación de todo, tiene hidratos, tiene proteínas y tiene también grasas la leche, ¿sí? Cuanto si es descremada, menos grasa, pero igual sigue teniendo. Vamos una más, que ahí también tiene un cuadrito del contenido graso de los alimentos, ¿sí? Ya fui nombrando igual la mayoría. Vamos una más, así vamos con la ingesta diaria de grasas, ¿sí? Donde
volviendo al gráfico de torta de la clase anterior, dentro de las 2.000 kilocalorías, el 20 a 30 tiene que ser de grasas, ¿sí? Donde la ingesta mínima deseable tiene que ser del 15%. Por más que yo quiera dar un plan bajo en grasas, que se puede hacer, lo ideal es que no sea menor al 15%. Y en mujeres en edad reproductiva y en mujeres en embarazo y lactancia, lo ideal es que no sea menor al 20% de hecho, para que no tengan problemas justamente las mujeres en edad reproductiva de falta de ciclo menstrual, ¿sí? Pero también, así como una ingesta mínima, hay una ingesta máxima, y no se recomienda que sea mayor al 35%, ¿sí? Y más allá de eso también, las personas sedentarias que no hacen actividad física, lo ideal es que no sea mayor al 30%. En deportistas puede seguir hasta el 35%, pero no mucho más que eso. Y por otra parte también, dentro de estas grasas totales que vamos a consumir, lo ideal es que vengan siempre de grasas buenas, obviamente, y que las grasas saturadas no aporten un mayor porcentaje al 10%, y que la ingesta de colesterol no sea mayor a 300 miligramos diarios, ¿sí? Así que eso es lo que hay que tener en cuenta a la hora de hablar de las grasas, ¿sí? Y por último, ya los libero, un cuadro resumen rápidamente en grasas buenas y grasas malas, ¿sí? Yo tenía lo que les había empezado a mostrar antes era otras diapositivas, que les decía que no las tenía en el celu. Cambié todo esto, pero tenía esta versión que están al revés, o sea, el dibujo va al revés, para que no se confundan. Grasas malas con hamburguesas y papas fritas, grasas buenas con todos los dibujitos que están ahí, ¿sí? Y dentro de las malas tenemos saturadas, trans y colesterol, y LDL, no todo el colesterol, ¿sí? Las grasas buenas, mono y poliinsaturados, ¿sí? ¿Se entendió? Que ahí ya llegamos al final. Ahí logramos ver los 3 macronutrientes, ¿sí? Y bueno, tenemos ahí con las grasas. ¿Alguna duda, lo que me quieran preguntar de esto, o de lo que vimos en la clase pasada, o algo que se les ocurra? Gracias, Valen, una genia que me estuvo haciendo guía asistente con las diapositivas. ¿No? ¿Seguros? Bueno, chicos, nada, los libero, que ya se hizo tarde, ahí me fueron poniendo todo claro, muy bien. Listo. Alguien me mandó un mail y no llegué a contestar, prometo contestar que alguien me mandó una duda, así que después mando, ¿sí? Bueno, chicos, nada, nos vemos en la clase que viene. El jueves que viene, espero que no haya problemas técnicos, voy a tratar de arrancar horario, ¿vale? Ok. Dale, Bueno, perfecto. buena semana, nos vemos. Chao, igualmente. Chau, chau.